Según cita la Agencia Estatal de Noticias Andina, la ex vicepresidenta de la República y actual congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa, sostuvo que la Constitución solo reconoce la figura del mandatario y no de la pareja presidencial, en alusión a una presunta injerencia de la señora Nadine Heredia Alarcón en el gobierno de Ollantumala. Marisol Espinosa, dice Andina, también señaló que la Comisión de Fiscalización debe garantizar el debido proceso en la investigación a Nadine Heredia a fin de brindar la oportunidad a la ex primera dama y a quienes resulten implicados de ejercer su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Palabras de esta naturaleza yo creo que son las más sensatas y hay que evitar efectivamente victimizar o hacer un cargamontón excesivo con la señora Nadine Heredia. Yo creo que ya muchas cosas están dichas, pero bueno, escucharemos ahora la voz de dos destacados analistas políticos que tienen también, como el caso de Augusto, algunas funciones públicas como regidor metropolitano de Lima, y que le doy la muy grata bienvenida a Augusto Rey. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y también a Nancy Arellano, muy destacada analista política. Gracias, Nancy, por gracias estar. A ti por la invitación. Empezaré por ti, entonces. ¿Cómo ves el tema de Nadine Heredia? ¿Se ha enfocado bien en esta modificación que se ha hecho a las atribuciones que le van a dar al seguimiento en la Comisión de Fiscalización del Congreso? Es decir, ampliar un poco el espectro, que no se cargue toda la tinta sobre ella, sino los que aparentemente habrían recibido órdenes de ella y habrían aceptado la injerencia de la señora Nadine Heredia en las decisiones del poder. Bueno, yo creo que mientras se mantenga en el espectro de lo útil, a los correctivos, y no se despilfarre tiempo y recursos del Estado en venganzas políticas o en crear más farándula política y desviar la atención de la atención a los problemas, creo que efectivamente puede ser útil, porque de todas maneras tiene que haber una responsabilidad cuando se ha transgredido determinadas funciones, sobre todo entendiendo que los cargos de elección popular pues son personales, no para compartirlos. Me da la impresión que ya se conoce demasiado de la señora Nadine Heredia, lo bueno, lo malo, lo que legalmente es perseguible o punible, como el caso de las agendas, claro, por ejemplo, y lo que no. Esta comisión más bien tiene el desafío, Nancy, creo yo, de brindarle a la ciudadanía nuevos elementos, y vamos a estar mordiéndonos la cola. Claro, tiene que haber un tema de concreción, porque ya se han pasado, en el periodo pasado, se tuvo la experiencia en la comisión, que después no llegó a ningunos resultados. Entonces el tema es hasta dónde se va a gastar tiempo y recursos, insisto, más recursos del área pública. El de las agendas dio resultados, porque al final, negando ella que sea en su propiedad, terminó aceptando que lo sea. Y tiene anotaciones de verdad para hacer pesquisas ya en el ámbito judicial, por supuesto, claro, de mayor envergadura. En ese sentido, sí, pero me refería incluso a la investigación que se hizo contra García. En tú su decías momento. Lo de Alan García, claro. Se invirtió muchísimos recursos y luego paró en nada. Entonces el tema es determinar hasta dónde va a llegar las pesquisas y con qué fin específico. O sea, si estamos hablando de no solo demostrar la culpabilidad de una persona, sino además realizar las reformas pertinentes para que este tipo de actuaciones no se repitan. Efectivamente. Particularmente creo que en el caso actual del gobierno actual difícilmente se repite un escenario de ese tipo, claro, por las características específicas que tiene el presidente y la primera dama. Pero no obstante, sí queda una lección pues respecto a cómo el poder en el Ejecutivo puede verse transgredido por otros acompañantes. De eso también hay otras referencias. Claro. Entonces, la lección tiene que ser efectivamente para futuro, y que ojalá pues sirva, ¿no es cierto?, para otros gobernantes. Augusto Rey, ¿tú qué piensas sobre eso? Estoy de acuerdo, ¿no? Una primera idea es que este asunto estaba cantado, ¿no? No hay una sorpresa, era un asunto que estaba esperado. Y en ese sentido, creo que lo que toca es que esta comisión sea realmente útil o funcional, ¿no? Porque las comisiones investigadoras pueden tener una utilidad política y legal, pero podrían también ser absolutamente inútiles, claro, por su mal manejo político, mal manejo procedimental, por adelantar opinión. Exacto. Y finalmente por victimizar a la persona que está bajo investigación, ¿no? Que son elementos centrales, fundamentales, que tienen que atenderse en un proceso como este. Algo que sí me preocupa es esta como una ventana abierta que se ha tenido, ¿no? Que también se investigarán aquellas personas que podrían verse visto, que han actuado en base a un mandato de la primera dama. Evidentemente creo que esa es una investigación que se debe hacer, pero ¿cuál es el límite para que esta comisión no se convierta en una megacomisión del gobierno de Ollantumala? Y en ese momento
ahí sí no se llega a nada, ¿no? Claro. Que Por es otra algo que vía a se sus- está de repente construyendo todas las condiciones para crear una megacomisión, aunque no se denomine así. Claro. ¿No es cierto? Exacto. Las megacomisiones difícilmente llevan a algo, ¿cierto? Porque el gobierno es tan amplio, es tan grande, que lo que se deben más bien fiscalizar, revisar, son a personajes puntuales y acciones concretas. Claro. Para poder saber con certeza si es que ha habido acto delictivo o no. Y también es importante que la población entienda que las comisiones en el Congreso de la República son comisiones políticas y no, por lo tanto, un proceso judicial en sí mismo. Sin embargo, las comisiones deben contemplar el debido proceso, la legítima defensa y cuidar las formas necesarias para que al final este proceso no termine por deslegitimar al Congreso mismo, Claro. que suele suceder. Para cerrar este capítulo, tu opinión jurídica, porque yo quiero apelar a tu formación en Derecho, ¿encuentras elementos o asidero, como algunos no se lo encontramos, para el delito de usurpación de funciones? ¿Tú crees que hay? Ciertamente, desde lo que se puede conocer en los medios de comunicación, para mí es difícil encontrarlo en este momento, ¿no? Salvo que exista algún tipo de documento concreto, algún tipo de video, un audio específico en el que la primera dama se rogue el cargo de presidenta del país, ¿no? Claramente ha habido una torpeza en las formas que ha tenido la primera dama y cómo se han mostrado frente a la prensa, más aún sabiendo de los temores que había, en la presión que había. Un gobernante tiene que ser y parecer, y Claro. tiene que ver las formas de convencer al electorado y a los políticos de oposición de que no, de que eso que temen no es verdad. Entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer. Yo creo que no lo han hecho. Pero ahí a decir de que hay una usurpación de funciones en términos jurídicos es algo que merece mucho mayor análisis, y creo que en este momento no hay elementos para decir que sí. Que El sí congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha solicitado que Jenny Vilcatosma, que pertenece a Fuerza Popular, en la medida que fue una procuradora, que ella misma ha sostenido que por injerencia en Nadine Heredia fue separada de ese cargo durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, no debería intervenir también en esta comisión de fiscalización, por lo menos en esa pesquisa concreta. A mí me parece que tiene mucho asidero para Sí. garantizar precisamente la objetividad. independencia y el objetivo. Vayamos un poco a lo que está ocurriendo con el gobierno y los procesos y las batallas que viene ganando. Esto no es como el Cid Campeador, que gana batallas después de muertos, sino las gana muy vivos y coleando, ¿no? Ha obtenido el voto de investidura, se va por la batalla, como dice hoy día la revista Caretas, por la delegación de facultades. Hay pedidos y hay una insistencia en el tema del IGB, que ha sido pues el objeto quizás más manoseado y más, digamos, elemento de debate entre todas las fuerzas políticas. ¿Obtendrá, tú crees, cuál es tu cálculo, Nancy, la delegación de facultades? Yo creería que sí. Creería que sí, porque ha habido hasta el momento una buena comunicación, una buena muestra del Congreso recientemente. O sea, se cambió, pues, como bien señalaba el invitado anterior, el perfil, ¿no? de la oposición, en el caso de la bancada fujimorista. Creo que la mayoría de los pedidos son razonables. Creo que el tema del IGB debe debatirse. Yo particularmente creo que son mensajes importantes para los inversionistas cuando hay políticas de reducción de impuestos. Claro. Y eso también tiene que entenderse no solo de cara al déficit fiscal que se pueda tener de forma inmediata, sino al escenario que crea económicamente en el país de cara a motivar la inversión extranjera. El IGB es una forma de recaudación. El resto de los impuestos que también pechan, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, también pechan a la inversión. Al momento en el que haya un boom de inversiones, o sea, si vinieran mañana 12.000, 15.000, 20.000 millones de dólares como inversión directa al Perú, inversión extranjera directa, eso crearía una mayor recaudación, pese a que hubiese menos IGB. Pero eso no viene por una varita mágica. No, pues, eso no viene por una varita mágica, pero por eso te digo, pero hay mensajes. Sea un hombre de una imagen muy pero hay promotora. mensajes, pero hay mensajes que se van creando. Hay mensajes que se van creando que te posicionan frente a las otras economías. Entonces, el tema es cómo se construye ese mensaje de cara a atraer a la inversión extranjera directa y cómo, por ejemplo, medidas puntuales pueden favorecer esto. Eso es una discusión que hay que dar de todas maneras y que tiene que darse en los distintos escenarios. Augusto, lo que pasa es que sobre la mesa también está
y no olvidemos, Nancy, el propósito del gobierno de destrabar proyectos que van a tener un impacto muy fuerte en el aumento del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de la línea 2 del metro, el gasoducto del sur, Odebrecht ya está tomando determinaciones para vender su participación. Estamos hablando de, por ejemplo, la refinería de Talara. O sea, aspectos que están realmente trabados. Yo creo que el inversionista va a mirar un poco la habilidad del gobierno para destrabar eso previamente y luego vamos a ver si nos metemos con... Es un entramado. Con nuestros recursos en el Perú. Y hay más componentes, ¿no? Claro, o sea, claramente no se reduce a la reducción del IGB. No. El rol de preinversión es fundamental. Es que está dentro de los pedidos. Está dentro de los pedidos, pero sobre todo es bien interesante lo que señalas, ¿no? Este mensaje que das a los mercados internacionales, ¿no? Decirle, miren, acá estamos ajustando un poco, estamos, ¿no? Clavando estos clavitos que estaban sueltos. Y esto va a permitir una generación de confianza para que vengas a invertir. Y no vienen a invertir porque se reduce en un punto el IGB. Es parte del mensaje, por eso lo digo claramente. ¿no? Es que sea una medida para. No, exactamente. Es parte del mensaje, porque finalmente ya algunos especialistas que conocen mucho más del tema señalan que si se reduce un punto del IGB, en realidad no hay una reducción del precio de los productos, porque el producto más bien asume esa reducción. ¿Y por qué destrabar es importante? Porque estamos hablando del canon regional. Para un partido como el de Peruanos por el Cambio, que no tiene base social y que alguna vez hemos comentado con Nancy, la necesidad, ¿no es cierto?, de PPK de irse construyendo una base social que pareciera ser que lo orienta a través de los gobiernos regionales. Él necesita recursos por transferir. Segundo lugar, mira el caso, por ejemplo, de la reactivación de Petroperú y para sanear este tema del oleoducto, porque esto ha traído como consecuencia la reducción del canon, ayer me lo explicaba Miguel Santillán acá, de la reducción del canon para Loreto, y Loreto también es una base social para él. Estas medidas en realidad van a tomar importancia siempre y cuando se sientan en el bolsillo de los ciudadanos o en la calidad de vida de la gente, ¿no? O sea, entendiendo el Estado que brinda servicios públicos. A veces el Estado se olvida de eso, de que brinda servicios a la gente, ¿no? Por ejemplo, el servicio de educación es brindar educación de calidad, no es dar clases, es que el alumno aprenda, ¿no? Y lo mismo en todos los sectores. Por eso, medidas como la estandarización en procedimientos administrativos, ¿no? La reforma del SNIP, los procedimientos que son inservibles e inútiles que sean retirados, ¿cierto? Que le faciliten la vida a la gente, eso es lo que va a cambiar la calidad de vida de los ciudadanos y eso es lo que se va a sentir. Lo demás puede ser hasta muy abstracto, entonces no se siente de forma inmediata y tiene más bien esta mirada de gran inversionista, ¿no? ¿Cómo complementas eso, Nancy? No, yo creo que hay dos mensajes. Hay un mensaje a la población cuando hablamos del tema agua, por ejemplo. Hay un mensaje directo a la población, además de cumplir con lo prometido, que es lo que también se señalaba en el bloque anterior. Cumplir con lo prometido es un mensaje importante porque genera confianza. No solo en la población, vuelvo y repito, con el tema de la inversión es ¿por qué? Porque la inversión permite que la población tenga expectativas. De nada sirve una educación de calidad si luego no hay trabajo. Tiene que haber puestos de trabajo. Entonces, el gobierno tiene el reto siempre, todo gobierno, de crear un ciclo virtuoso. Y la creación del ciclo virtuoso viene a partir de cada uno de los componentes, de los agentes económicos, de los mercados nacionales, de los mercados internacionales. Esa es la pericia que se espera. Y tenemos otro elemento que no lo estamos tomando en consideración, porque todos vivimos o hablamos mediante la burbuja de la luna de miel, ¿no? Porque estamos inmersos todos en la luna de miel, con PPK, la conflictividad social, 212, ¿no es cierto? Potenciales conflictos que se heredan del gobierno anterior, que la Defensoría del Pueblo los puso sobre la mesa. ¿Tú ves por ahí que pueda de repente, en el lapso mayor a los 100 días que siempre se promete todo gobierno hacer las primeras medidas, que estalle alguno de ellos y de repente le patee el tablero a PPK? ¿Que puedan crear mayor conflictividad? Bueno, yo creo que la conflictividad, siempre va a haber agentes, o sea, siempre va a haber factores en la población que van a estar descontentos porque lamentablemente las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Y eso siempre va a haber costos de oportunidad cuando tomas una medida u otra. Ahora, yo creo que particularmente, lo vengo diciendo desde que el gobierno tomó posesión, tiene que haber una política de comunicación política central. Creo que ahí hay unas debilidades que se han asomado en estos primeros días, en este primer mes. ¿El tema del IGB, por ejemplo? Por ejemplo, el tema del IGB, algunos mensajes contradictorios que ha habido entre el presidente Kuczynski, entre Zavala, algunas traducciones que hemos visto. No, él no quiso decir eso. Un poquito contrabando. Entonces, sí, creo que allí es importante, sobre todo de cara a manejar el tema de la conflictividad social, que los mensajes sean claros y generar confianza en sectores que le son profundamente adversos,
por ejemplo, a políticas pro empresa, por decirlo así, mucho más cuando vienes con el hándicap de que ese fue el mayor reto durante la campaña. Era el lobista, era el claro. proempresa, era... Que ya cambió Entonces, según GFK, pues ahora más bien la imagen de Pedro Pablo Kuczynski, que es un hombre más ligado a un sentimiento social, una visión sí, social para hacer las cosas. siempre en porcentajes. O sea, cuando hablamos de conflictividad, tampoco es que hablamos de que el 90% del Perú esté en conflictividad. Entonces, la conflictividad también es una pequeña parte, pero es una parte importante. La conflictividad está muy ligada al trabajo político, ¿no? Que es esta Claro. capacidad para De tender comunicar. puentes, de comunicar, generar confianza y resolver problemas en un tiempo prudente. Exacto. Porque finalmente la conflictividad, cuando encuentra su pico, su clímax, que es el de violencia, en realidad viene precedido por semanas, meses, tal vez años, de un silencio absoluto, de desconexión, de dificultad para poder transmitir. Y ese es el gran trabajo que tiene PPK. Me parece que en su campaña él fue muy explícito con el rol de sus vicepresidentes, de cómo iban a trabajar previniendo y con inversión previa, o sea, preinversión antes de la gran inversión en infraestructura o extractiva, ¿no? Y eso me parece astuto. Veamos cómo finalmente se desarrolla, ¿no? Sin embargo, algunos temas que sí me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? El primero es insistir en esta necesidad. Existe esta presión por la desregulación, ¿no? como barrera burocrática, ¿no? Comprender que toda regulación no es barrera burocrática, ¿no? Y yo creo que desde una mirada de un país en crecimiento, que tiene muchos proyectos extractivos en marcha, parte de la relación que debe tener con las comunidades y para evitar la conflictividad social es entender que cierta regulación es necesaria y urgente. Especialmente en temas vinculados a medio ambiente, ¿no? Esa es una idea, creo que entiendo que está presente, pero a mí me parece importante traerla a la mesa constantemente. Y un segundo tema que ha pasado así desapercibido, que a mí, como regidor de Lima, me gusta mucho, es el compromiso de, dentro de los pedidos en reactivación económica, está inversión para los Juegos Panamericanos 2019, que acaba de terminar las Olimpiadas y sabemos la importancia que tienen para la ciudad, porque los Juegos Panamericanos no solamente es deporte, es la posibilidad de construir un legado para la capital. Yo creo que los dos puntos son pasibles de ser tratados con amplitud. Yo les agradezco mucho a Nancy de Arellano, a Augusto Rey, pero en realidad tienes razón. El tema de la regulación es algo que vamos a darnos reglas el tiempo claras. para profundizar en qué, además en qué ámbitos. Tú has señalado el medio ambiente, pero hay varios aspectos en donde el tema de la regulación tiene que ser estudiado. Muchísimas gracias, por haberme acompañado. Una pausa, volvemos con Fausto Alvarado Dodero, gran historiador, ex ministro de Justicia. Como ustedes saben, con él todos los jueves vamos a conversar de algo que a usted le debe interesar, la historia de nuestro país. Ya volvemos.